Sí, doctor. Y sin problema. Ya se ve, ¿verdad? Ah, bueno, muchas gracias. Bien, pues, bueno, como decíamos, pues el tema que nos convoca, pues es la moral y los valores. Ustedes ya hoy tuvieron una conferencia, según estuve viendo en el programa, sobre la ética, ¿verdad? Y la bioética. Entonces, por eso, bueno, nos vamos a centrar ya en lo que sería la moral. Claro, es muy difícil hablar de moral sin hablar de ética, ¿no? Porque al final conocemos de la moral por la vida cotidiana, por la experiencia, pero también conocemos mucho de la moral a través de la ética. Por eso es que separar ambos conceptos es muy difícil. Pero bueno, es un tema de mucha importancia, de mucha relevancia, lo que realmente es el objeto de la ética. Y bueno, creo que esta frase en sí pudiera resumir un poco, nos parece de manera abarcadora, la importancia, ¿no?, de la moral. Dice Adela Cortina, dice, sin la moral, el mundo humano resulta incomprensible porque se pierde el sentido de lo que somos. Y nos parece que el perfeccionamiento humano y la humanidad no se puede medir, ni aquilatar, ni comprender si nosotros no comprendemos el mundo moral. Por eso me parece que es tan importante, pues, reflexionar un tanto sobre la moral. Incluso, bueno, ya sabemos que realmente, pues, la ética tiene por objeto de estudio la moral y que la ética pertenece precisamente a aquellos saberes que ya Aristóteles denominaba en la ética nicomaquia como saberes prácticos. Quiere decir aquellos saberes que lo que les interesa es discernir cómo debemos actuar en el orden técnico, pero también en el orden de la conducta, quiere decir en el orden eh, moral. ¿Por qué? Porque pretenden enseñarnos a obrar bien, racionalmente, en el conjunto de la vida entera. Y bueno, en la conferencia anterior, pues estaba hablando del mundo de la ciencia, ¿verdad? El mundo de la investigación. Y nosotros, claro, vamos a ir un poco ahora al otro extremo porque vamos a hablar al mundo, vamos a hablar desde la ética, pero del mundo de la vida cotidiana, quiere decir el mundo de la moral. Y bueno, como ya saben, pues el término ética y el término moral en su inicio pues tuvieron un mismo significado etimológico, porque ethos, que es la palabra de origen griego, pues hace alusión al lugar donde se habita, modo de ser, costumbre y carácter. Y en este sentido, pues se tomó siempre como un saber que orienta la acción de un modo racional para lograr tener una vida buena, una vida felicitante. Por eso es que generalmente se plantea de que la ética es la reflexión crítica sobre el fenómeno de la moral y la moralidad de la vida cotidiana, en particular sobre los actos morales. Por eso decía Aristóteles que era importante estudiar ética para aprender a vivir bien, ¿no? Desde el punto de vista ético, desde el punto de vista, pues, moral. Dentro de las cuestiones que estudia la ética, pues, sin duda, en esta reflexión sobre la moral y sobre todo sobre la moral en la vida cotidiana, pues, están estas, ¿no? ¿En qué consiste la moral? O sea, ¿cuál es la estructura de la moral? ¿Cuál es el contenido de la moral? ¿Por qué hay moral? Y esto nos lleva también a la pregunta, entonces, por las causas del fenómeno moral. ¿Por qué debemos o por qué debe haber moral? ¿Por qué nos debemos de conducir moralmente? Ya esto nos lleva al tema de la fundamentación, quiere decir, ¿por qué debemos de comportarnos moralmente? ¿Y cómo aplicar los principios éticos descubiertos a la vida cotidiana? O sea, aquí estamos en el campo entonces de la ética aplicada, no solo a la vida cotidiana, también al quehacer profesional, ¿no? Y entonces, cuando la ética estudia la moral, pues lo hace sin atenerse a los distintos morales, sino que intenta estudiar la moral en general. Sin embargo, claro, la vida cotidiana no está hecha de una moral en general, sino que está hecha de muchas morales, ¿no? Como vamos a ver, ¿no? Y bueno, sobre esto vamos a estar reflexionando en la clase. Primeramente, pues vamos a tratar de enmarcar desde nuestra perspectiva, pues, qué se entiende por moral. Ya decíamos que esta palabra, pues, tiene mucho que ver con la palabra ethos o ethos, que es la palabra de origen griego, pero ya es una palabra de origen latino, que viene de las voces mos, more, mor, moralis, y hace alusión, pues, a la costumbre, al carácter, al modo de ser. Y la moral aparece como un mecanismo de regulación de la conducta de un individuo con respecto a la sociedad, ¿no? Y la finalidad que en un inicio y generalmente ha mantenido la moral
es la de lograr una vida buena, ¿no? Tanto para el individuo como para la colectividad. Y claro, es muy difícil porque las personas, pues claro, tenemos intereses diferentes, tenemos valores diferentes, y he aquí entonces, pues, el gran cometido de la ética, ¿no? Para orientarnos a convivir, ¿no? De una manera ética, ¿verdad? Y justa. Ahora, si se analiza el fenómeno de la moral, encontramos en su estructura algunos elementos que son muy importantes. En primer lugar, la moral es normativa. ¿Por qué? Porque se nos presenta como un sistema de costumbres, normas, principios y valores que son referentes para la vida buena. O sea, desde que nosotros nacemos y nos incorporamos al mundo, vamos asimilando las costumbres, las normas y los principios y valores morales ya desde nuestra familia, ¿no? En el contexto donde nosotros vivimos. Y no damos cuenta muchas veces del por qué, ¿no? O sea, muchas veces pues no sabemos ni por qué hay que hacer las cosas. Sencillamente se nos dice que esto está bien y esto está mal. Pero hay otro elemento importante que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida y es la llamada conciencia moral. O sea, esa capacidad que tenemos los humanos para conocer no solo todos estos elementos, que es decir, costumbres, normas, principios, morales, etcétera, sino para juzgar la conducta y también estas propias normas morales. Y juzgar la conducta de los demás, pero también para juzgar nuestra propia conducta. Y hay otro elemento también muy importante, sin el cual no se puede entender la vida moral, que es la voluntad, ¿verdad? La capacidad para decidir o elegir una forma de comportamiento moral. Quiere decir, el ejercicio de nuestra libertad y que tiene que ver con la responsabilidad. Porque en el mundo moral no se trata no se trata solo de comportarse, sino de comportarse con una intención moral, y al mismo tiempo el mundo moral no es ajeno a la responsabilidad. ¿Por qué? Porque con independencia de que sigamos determinados fines considerados buenos por la sociedad, hay veces que las consecuencias que se deriven de nuestros actos pudieran ser malas, ¿no? Por eso es que es tan importante, y hoy se viene hablando mucho de eso, de la ética de la convicción y de la ética de la responsabilidad, ¿no? O sea, de buenas intenciones se dice que está empedrado el camino del infierno. Por eso es que no solo hay que tener buenas ideas aceptadas socialmente, sino que hay que prever si realmente las consecuencias, una vez que nosotros las realicemos en nuestra conducta, sean también buenas para la sociedad. Y bueno, otra palabra muy relacionada con la de moral, que muchas veces se utiliza como un sinónimo, es la palabra de moralidad. Por moralidad, pues muchas veces se entiende también la propia moral, pero se entiende también pues distintas morales, y también se utiliza para hablar con referencia, por ejemplo, a legalidad, religiosidad, pues se habla también de moralidad. Por tanto, desde el punto de vista social, aquí estamos haciendo referencia a lo que las sociedades ven como correcto y aceptable. O la mayoría de las personas consideran que la actuación es moral cuando quienes actúan siguen las reglas de sus respectivas sociedades. Pero también hay otra sección en relación a este término, y es aquella que nos hace alusión a la actitud que nosotros, o con los seres humanos, pues adoptan frente al mundo de la moral o a las normas morales en general, ¿no? Y que de cierta manera nos predisponen a hacer el bien o a hacer el mal. Y entonces aquí la moral pues se acerca a lo que también se denomina el carácter, ¿no? El talante ético en las éticas, ¿no? Esa predisposición o manera en la que la persona reacciona habitualmente frente a una situación fuerte, débil, bondadoso, altruista, egoísta, rencoroso. Bueno, pues todo esto tiene que ver de alguna manera con la moralidad, que si la proyectamos o la analizamos como actitud, pues claro que tiene por base creencias, conocimientos, afectos y valores, ¿no? Como se conceptualizan en general las actitudes. Ahora, ¿qué características van a tener entonces los juicios que se hacen en la moral? Bueno, en primer lugar, estos son juicios que van a ser juicios prescriptivos. Quiere decir, regulan nuestra conducta a través de ciertos mandatos o prohibiciones. Digamos, debemos ayudar a las personas vulnerables. Debemos ayudar o apoyar a los enfermos, ¿no? No debemos tomar las cosas ajenas. En fin, ya sabemos que los juicios morales se expresan en prescripción. Ahora, se expresan como contenidos de razones para avalar mandatos, ¿no? Nosotros en la moral necesitamos
fundamentar estos juicios. Llegamos a un lugar y hay ciertas normas y puede ser que no las entendamos bien. Necesitamos razones para asumirlas con conciencia. Si no, estaríamos actuando bajo el imperativo de la legalidad y no de la moralidad. Porque fíjense, cuando yo actúo por temor a lo que digan los demás o la opinión pública y que el fin último de mi actuación sea quedar bien con el pueblo, en este sentido mi conducta no es, como decía Kant, plenamente moral, más bien una conducta legalista. Lo que me interesa es que coincida mi conducta exteriormente con la norma, pero no interiormente. Entonces ya nos vamos un poco del mundo de la moral. Y muchas veces actuamos así, pero cuando actuamos así, pues se plantea de que nuestra conducta es más bien legalista. Estos juicios valoran las normas y valores para su aceptación o rechazo. Y es decir, cuando ejercemos la conciencia moral, y todos tenemos conciencia moral, pues solemos ser críticos, ¿no? Y aceptamos unas normas y no otras. Y en este sentido se plantea de que son morales las normas o valoraciones que el individuo acepta en conciencia. O sea, aquellas que nos convencen o aquellas que aceptamos, ¿verdad? Voluntariamente, nos autoobligan. Y que el individuo debe sentirse, por tal razón, sujeto a este tipo de obligaciones. Y aquí traigo una frase de Cortina que dice: el ámbito moral es el ámbito de la realización de la autonomía humana, el de la realización del hombre en cuanto hombre, la expresión de su propia humanidad, ¿no? Y para realizarme, claro, tengo que actuar voluntariamente. Otro de los rasgos es que estos juicios deben extenderse a todos los seres humanos. Siempre que nosotros estamos criticando una situación, un hecho, un caso desde el punto de vista moral, una persona, no sé si han hecho un poco de un análisis introspectivo, ¿no? Y fíjense que los juicios que hacemos implícitamente o explícitamente son juicios universales, ¿no? Es como que está quedando mal esa persona porque no está haciendo lo que las demás personas hubieran hecho en ese momento, ¿no? ¿Y qué ocurre entonces? Que estos juicios se van a sustentar en la sustancia común del ser humano y buscan su realización genérica, o utilizando una frase de Marx, su esencia genérica. Los juicios morales se presentan con carácter incondicionado, al menos como ideal regulativo. Quiere decir, no son juicios condicionales. No quiere decir que haya actos que no sean condicionados, pero como dice Adela Cortina, si todo lo condicionamos, pues llega un momento que no van a haber imperativos morales y que la moralidad va a desaparecer. Un ejemplo de un juicio condicionado. Si alguien me ayuda, tengo la obligación de ser solidario con él, ¿verdad? O con ella. Estoy condicionando, pues, mi apoyo, y muchas veces lo hacemos a esa persona al hecho de que ella haya sido solidaria conmigo o que en potencia pueda ser solidaria conmigo. Porque fíjense, cuando actuamos así, nosotros nos rebasamos el marco de las relaciones monetarias mercantiles, ¿no? De la equivalencia. O sea, estoy ayudando pensando en la reciprocidad, ¿no? En la equivalencia, ¿no? No es que esté de todo mal, pero sin duda le quita, pues, imperatividad a la norma moral, ¿no? Y en este caso, pues pierde fuerza, ¿no? Y bueno, estos juicios no se deben deducir de los enunciados descriptivos. Ya saben que esto se conoce como falacia naturalista. Quiere decir esto, que de enunciados descriptivos, ya lo decía David Hume, no se deben inferir enunciados prescriptivos. No quiere decir, como dice Adela Cortina, que en algún momento para argumentar yo no utilice ciertos enunciados descriptivos, pero tendrían que ser más bien canónicos, quiere decir sustentados o con base en la norma que subyace a este enunciado. Entonces, hay una serie de estrategias de argumentación moral. Ahí me disculpan que sin darme cuenta pues cometí un error ahí de un cambio de letra. Y generalmente nosotros razonamos así en moral, ¿no? O sea, ¿cómo nosotros argumentamos? Bueno, relativo a los hechos, muchas veces argumentamos el por qué nos conducimos de alguna manera, ¿verdad? Determinada. O sea, muchas veces lo hacemos por los hechos. ¿Por qué vas a ayudar a Pedro? Porque es mi amigo. Y claro, cuando yo argumento conforme a los hechos, siempre tengo que ir a una norma que subyace. ¿Cuál es la norma que subyace de que Pedro es mi amigo? Bueno, que los amigos se deben ayudar, ¿no?
Referencia a los sentimientos. Lo ayudé porque me dio pena la situación en que estaba. Aquí también, pues, yo debo también, cuando hago el análisis y la argumentación, pues, tener en cuenta la norma que subyace, ¿no? Quiere decir, quizás aquí la norma que subyazca sea que se debe apoyar o ayudar a las personas vulnerables, ¿no? O que estén experimentando algún tipo de desgracia, ¿no? Referencia a posibles consecuencias, ¿no? Le quité el cuchillo al niño por miedo, ¿verdad?, a que se hiciera daño. Estoy previendo consecuencias que se pudieran dar. Referencia al código moral compartido. O sea, yo argumento aquí basándome en una supuesta razón que comparte una comunidad, ¿no? Por ejemplo, se debe de practicar la eutanasia porque esa persona está experimentando un dolor insoportable. Claro, aquí doy por sentado de que en esta comunidad donde estamos, pues todos comparten ese criterio, que una de las formas de paliar el dolor insoportable sea adelantando la muerte. Referencia a la competencia moral de cierta autoridad. Como dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque las autoridades pueden ser individuales, pero pueden ser también personas morales, como pudiera ser la Corte de la Nación, pues, o el Poder Legislativo, una ley. Entonces, cuando nosotros argumentamos de esta manera, pues, estamos acudiendo a este tipo de argumentos. Claro, aquí, porque se criticó mucho este tipo de argumento porque era el propio de la escolástica. Pero hay que tener en cuenta una cosa, este argumento del todo no es inválido. Aquí lo que pudiera invalidar en un momento determinado este argumento es su abuso y, en segundo lugar, que la autoridad no fuera una verdadera autoridad. Bueno, si nos remitimos a la Corte, sí es una autoridad. Y bueno, referencia a la conciencia, cuando nosotros hacemos valer nuestras convicciones, ¿verdad?, en un momento determinado, pues también se utiliza este tipo de argumento. Claro, aquí siempre, en este caso, en los dos primeros, pues tenemos que ir a ver la norma que subyace. Ahora, en la vida cotidiana, como decíamos, pues existen una gran diversidad de morales, ¿no? Y bueno, muchos son los adjetivos. Desde el punto de vista de las religiones, ¿verdad?, que pudiera ser judía, cristiana, budista, etcétera. También se habla ya en el orden sociológico, por ejemplo, la moral del proletariado, proletaria, burguesa, muy utilizado por el marxismo, medieval, esclavista, socialista, comunista, individual, colectiva, social, comunitaria, privada, pública, o atendiendo a las nacionalidades, ¿verdad?, mexicana, cubana, dominicana, etcétera. Ahora, si estamos viviendo inmersos en tantas moralidades diferentes, o en tantas morales, ¿no?, ¿cómo se puede encontrar entonces la unidad en la diversidad? ¿O cómo universalizar los valores y principios morales diversos o en conflicto, ¿no? Y bueno, desde las éticas antiguas, pues se busca en el ser, ¿no? Y ya saben que una de las ideas a la que históricamente se llegó es que el ser humano, pues, tiene algo en común que lo hace merecer respeto, y se llegó así históricamente, ¿no?, al concepto de la dignidad. Esto es un elemento, pero al final, ¿cómo respetar a las personas? Pues caemos también en el problema de qué valores, o qué deberes, o qué derechos se le van a atribuir para respetarlo. Entonces, aquí estamos también con el problema de la diversidad, ¿no? Por ejemplo, actualmente a los musulmanes no entienden por derechos humanos lo que entienden los occidentales, ni entienden por el deber conyugal el mismo que tenemos acá en Occidente. Fíjense que, por ejemplo, en la mayoría de estos países, ¿no?, en todos estos países, pues se reconoce el matrimonio poligámico, ¿no?, y hay una cultura machista enraizada, en fin. Entonces habría que ver si se puede lograr una media acá o no. Entonces, Kant dio una de las respuestas con el imperativo categórico, cuando dijo que yo lo que debo hacer es universalizar el juicio. Si alguien se está ahogando en un estanque, yo paso por el lado y yo me lanzo y sé nadar, soy buen nadador, a salvar a esa persona, porque quizás sea la hija del alcalde del pueblo, quizás entonces yo no pueda universalizar ese juicio, entonces ese juicio no sería moral. O sea, siempre que se esté ahogando una persona de hija o pariente de alguien importante, pues lo debo salvar. Como podemos ver aquí, entonces este tipo de juicio no pudiera ser un juicio universal, ¿no?
Por eso es el planteamiento kantiano del imperativo categórico, o sea, obra de forma tal que la máxima que guíe tu actuación se pueda tomar al mismo tiempo como una legislación universal. Por tanto, digamos, si alguien me presta dinero y yo soy insolvente para pagar, ¿qué tengo que decir? Pues bueno, yo tendría que decir que siempre que alguien me preste dinero y soy insolvente para pagar, se justifica no hacerlo. Ahora dice Kant, universaliza esto. ¿Un mundo así, con esas reglas, se pudiera pues regular? Pues no, porque si esa regla se hace universal, entonces nadie nos va a prestar dinero. Por tanto, esa no puede ser la regla, ¿no? Y esta es la idea kantiana, ¿no? Claro, la idea kantiana se sustenta en el juicio del individuo. Hay otra forma que la modernidad aportó, que fueron todas estas teorías del contrato social. O sea, que para proteger bien los derechos y la diversidad de intereses, pues había que llegar a un contrato social. Idea que subyace en las sociedades democráticas modernas, porque al final, pues con cada elección de presidente y que se forma, bueno, pues una nueva plataforma y un proyecto de vida social, pues lo que estamos haciendo es renovando el contrato social. Y bueno, está la idea del marxismo, que el marxismo pues vio que esa diversidad en determinadas sociedades, hasta el capitalismo, pues es conflictiva, ¿no? Hay conflictos muchas veces entre clases y grupos sociales. Y una de las ideas de Marx para cambiar la moralidad, la fundamental, fue la idea de la revolución. Todo el proyecto marxista, incluso del construir la sociedad comunista, ¿qué idea subyace? Para cambiar las ideas morales hay que cambiar la realidad. Y para cambiar radicalmente la realidad, lo que tenemos que hacer es una revolución social. Y con la revolución social, al cambiar todo el sistema de relaciones económicas y de propiedad, pues la superestructura ideológica y política y jurídica de la sociedad, donde también está la moral, pues van a cambiar. Y por tanto se va a poder construir un hombre nuevo. De lo contrario, desde los presupuestos del capitalismo, pues esto sería imposible. O sea, el hombre nuevo este socialista que aspira al marxismo, pues habría que entonces formarlo en una sociedad de tipo socialista. Bueno, esa es la idea que se maneja más bien desde el marxismo, ¿no? Y hay otra idea de filósofos de la Escuela de Frankfurt, incluso Adela Cortina fue formada e influenciada precisamente por esta escuela, ¿verdad? Como Adorno, como Habermas, etcétera, que han estado defendiendo otra idea, que es la idea de la ética dialógica. ¿En qué consiste la solución? Bueno, porque todas las personas, pues, que puedan participar en un diálogo lo hagan y que acuerden colectivamente normas por las cuales van a regir su conducta y una vez que se aprueben, pues esas normas hay que cumplirlas, ¿no? Porque se sustentan ya precisamente en un hecho moral, o sea, que cada persona dio su consentimiento y además su aprobación a la norma. Y si la aprobaron fue para cumplirla, ¿no? Entonces, en esto consiste pues la ética dialógica, ¿no? Que ha dado mucho que hablar en los últimos tiempos y que es una de las teorías éticas que incluso más se aplica actualmente en la vida política en los países democráticos, ¿no? Y bueno, son una de las soluciones. Estas soluciones pues también pues tienen que ver con nuestra vida cotidiana, porque muchos de los procesos donde nosotros convivimos, donde nosotros laboramos y donde nosotros nos relacionamos, pues se pueden solucionar por muchas de estas vías, ¿no? La más complicada y la más difícil sería la del marxismo, ¿no? Pero creo que las demás. Y entonces, ¿qué ocurre? Y tiene que ver también con la estructura que hablamos de la moral, que el hombre también tiene voluntad y por tanto tiene libertad. Sin libertad no le pudiéramos exigir responsabilidad al hombre. Y aquí viene esta distinción que hizo ya Tomás de Aquino en su momento, en el Tratado de la Justicia, cuando él hablaba de que los actos morales pueden ser humanos o pueden ser actos del hombre, ¿no? Y que realmente aquellos actos que nosotros en el hombre, nosotros catalogamos como humanos, son aquellos actos que son conscientes, que son libres y que son racionales. En la medida en que seamos más conscientes, libres y racionales, pues vamos a ser más responsables. Y en la medida que vamos a actuar con menos ámbito para desarrollar la libertad de pensar y de actuar con la razón, pues vamos a ser menos responsables, ¿no? Por tanto, aquí son dos extremos. Y esto ha sido muy importante, porque fíjense que esto ha marcado incluso el derecho. Cuando se aplican las llamadas eximentes de responsabilidad penal, lo que está en la base es esto, ¿no? Si actuaste en legítima defensa, si actuaste bajo un estado de necesidad
etcétera, etcétera. O sea, muchas de las eximentes de responsabilidad penal pues tienen que ver con esto, ¿no? Con la mayor posibilidad de pensar, de razonar y de actuar con libertad que tiene la persona. Porque cuando nosotros actuamos en espacios donde realmente ese ámbito de la libertad es muy reducido, pues claro que no se nos puede pedir mucha responsabilidad. Y si no tenemos ninguna libertad, pues claro, no podríamos responder moralmente por nuestros actos, ¿no? Y bueno, esto nos lleva a un concepto fundamental hoy en la ética. Y claro que tiene que ver con la moral, con la vida cotidiana. Históricamente, pues se abordó el mundo de la moral con base a solo dos valores fundamentales, el bien y el mal. Pero ya sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX y más que nada en el siglo XX, pues comenzó a ser el elemento más importante dentro del contenido de la ética, pues los valores, ¿no? Y ha seguido ganando, en este caso, terreno el mundo de los valores. Entonces, inicialmente, ¿qué ocurre? ¿Y por qué hasta entonces pues no se le prestó tanta atención a esto que se llaman valores? Porque en un momento, pues la filosofía griega se encargó sobre todo de ver los fundamentos del ser. Ya saben, los presocráticos, ¿no? La filosofía se dirige al conocimiento de la sustancia, del ser de las cosas, el agua, el apeiron, bueno, el aire. Recuerden estos filósofos, ¿no? Y bueno, después comienzan los filósofos que tratan de centrar la atención de la reflexión filosófica en el mundo ideal, no en el mundo exterior material. Y así viene pues la filosofía de Platón, que comienza a hablar de las ideas, de Leidos, igual que Pitágoras, igual que Sócrates, y se comienza a reflexionar, perdón, ya sobre un mundo de objetos ideales, ¿no? Las esencias, los conceptos, en fin, ¿no? Y posteriormente, ya más avanzado el desarrollo de la filosofía, o sea, ya sobre todo más bien ya cercano a la edad moderna y en la edad moderna, pues comienza también a prestársele mucha atención, y sobre todo ya después del siglo XIX, donde aparece la psicología, pues, aunque antes ya muchos filósofos pues, tuvieron en cuenta esto también, pues comienza a centrarse la reflexión en el mundo psíquico, ¿verdad? Quiere decir en el dolor, la alegría, la percepción, la preocupación, el recuerdo, el deseo, el placer, el interés. Bueno, incluso ya los filósofos ingleses, ustedes saben, en la modernidad, pues tuvieron como base estos elementos para determinar la moralidad de los actos, ¿no? Entonces, todo esto y toda esta historia tiene que ver entonces con la reflexión sobre los valores. ¿Qué ocurre? Que una vez que aparece la axiología y estos estudios ya centrados en los valores, pues sí se logra ver que hay diferencia y que no es lo mismo el ser que el valer, ¿no? Porque antiguamente, por ejemplo, en las obras de Platón, Aristóteles, etcétera, ¿de qué se hablaba? El hombre bueno, el hombre malo, y se hacían todas estas distinciones. Sin embargo, ya hoy tenemos que ver que el valor es una entidad que no se puede identificar con el portador del valor, que puede ser una cosa o puede ser un objeto, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo comienzan a definirse los valores. Las teorías que se comienzan a aplicar desde el punto de vista filosófico, pues van a ser inicialmente pues estas teorías que se van a centrar sobre todo en lo psicológico, ¿no? Así, por ejemplo, este filósofo y psicólogo austriaco, Alexius Meinong, decía lo siguiente, que los valores son la expresión del agrado o el desagrado. Estoy ante un valor cuando algo me agrada y estoy ante un disvalor cuando algo me desagrada. Y, por ejemplo, Ehrenfels decía, que es un filósofo y psicólogo austriaco, que el valor reside en el apetito y el deseo. Mientras más deseo una cosa, más valor le atribuyo. Mientras menos deseo tengo por esa cosa, pues menos valor le atribuyo, ¿no? Igual, digamos, si vamos a comer, hoy me va a gustar mucho de la comida esta, que antes no me gustaba por el hambre que tengo, ¿no? Esa es la idea. Y Berton Perry, que es un filósofo americano, nos dice que los valores se sustentan en nuestro interés. Mientras más interés yo tengo por una cosa, la encuentro más valiosa. Y Alfred Hayer, que fue un filósofo y pedagogo británico, nos dice que los juicios de valor expresan sentimiento y la existencia de sentimiento no es ni verdadera ni falsa. Se está expresando un estado de ánimo. Si el sentimiento es positivo, estoy ante un valor. Si es negativo, estoy ante un disvalor o un antivalor. Y este filósofo estadounidense, Stevenson,
pues afirma que los enunciados éticos, a diferencia de otros actos de la conversación, tienen un componente emotivo e imperativo. Si las emociones son positivas, pues estamos ante los valores, y si son negativas, pues estamos ante los antivalores. Y bueno, aquí tenemos ya otra escuela, ¿no? Que no es tan subjetivista, psicologista, sino que es objetivista, pero es más bien ya de la línea esta que habíamos visto que había iniciado Platón, ¿no? De los objetos más bien ideales, pero objetivos, ¿no? También para Platón las ideas eran objetivos, hay un mundo de las ideas, ¿no? Y recuerden el mito de la caverna, cómo trata de explicar su cosmovisión. ¿Qué dice Max Scheler? Que los valores entonces son esencias, quiere decir cualidades a priori, no reales, por eso no varían con las cosas. Quiere decir a priori, o sea, antes de toda experiencia, ya nosotros encontramos un grupo de valores. Y las cosas cambian, pero el valor no cambia. El valor, claro, se expresa a través de la cosa. El valor se adhiere a la cosa, ¿no? Por tanto, el valor precede al deber, es el fundamento del deber, al contrario de lo expresado por la ética kantiana. Y dice, en este caso, pues él va a distinguir las esencias de lo que es tangible, de lo real, quiere decir el valor del portador del valor, y esto lo va a llevar a la afirmación de la independencia de los valores, que son eternos, según él, e invariables respecto de los bienes. ¿Qué son los bienes? Las cosas que tienen valor, ¿no? Una cosa se transforma en un bien a partir de su valor, ¿no? Entonces, por ello es que él está en contra, como estos filósofos que acabamos de ver, de reducir el valor al sentimiento. Los bienes son cosas que poseen valor, mientras que los valores son esencias. Así, por ejemplo, una máquina es un bien y el valor es su utilidad. Igual que una pintura, que se convierte en un bien gracias al valor de la belleza. Igual que en este caso, una ley es un bien gracias al valor de la justicia, ¿no? Ahora, ¿cómo se captan los valores? Los demás ya vimos que, bueno, puede ser por la percepción, ¿verdad? Del sentimiento, la experiencia, etcétera. Y aquí en este caso él nos habla de otra forma. El valor se capta a partir de la intuición sentimental o emocional. O sea, la intuición es la que me permite captar el valor. O sea, no hay una racionalidad que medie fuerte entre el individuo y el valor. De pronto se capta. O sea, yo me pongo frente a un cuadro, miro un paisaje y ya puede impresionarme como bello o feo, y esto es de momento, ¿no? Sin que yo pueda dar cuenta racional de que por qué es feo o es bello. Ya me captó, ¿verdad? Ya lo capté de esa manera y esto me impresionó. Es lo que dice, nos trata de decir en este caso Scheler. Muchas veces funciona así, ¿no? El gran problema de las teorías es universalizar un postulado, ¿no? Y claro, como los valores son eternos, pues él ofrece una tabla, una jerarquía muy rígida de valores, ¿no? Ya vemos, los que están en el nivel 5 son los superiores, que son los religiosos, que se expresan a través de lo sagrado y lo profano y tienen como persona o modelo el santo, y ven que entonces los inferiores son los sensibles, que van a tener como elementos o sus valores por la alegría, la pena, el placer, el dolor, y la persona o modelo es el vividor. Está toda la tabla de valores. Pueden buscar la tabla de valores de Scheler en internet y hasta les sale en imagen. Un seguidor de esta línea pues, fue el filósofo español José Ortega y Gasset, que sigue también esta línea, ¿no? Un poco fenomenológica, pero al mismo tiempo también que tiene que ver con la filosofía de la vida. Y decía Ortega que los valores no se pueden percibir. Y aquí sigue un poco la línea de Scheler, ¿no? A su manera. ¿Por qué? Porque los valores son cualidades de tipo irreal. No dice que sean ideales, sino que son cualidades de tipo irreal. Por eso no pueden ser directamente perceptivos. Dice, se perciben los objetos, pero no los valores, ¿no? La belleza, la armonía, la gracia son elementos irreales y por tanto no se pueden percibir. ¿Por qué? Porque son valores, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Cómo yo capto los valores? Pues a través de una cualidad que Ortega llama la cualidad estimativa. Los valores se estiman así como los objetos se perciben, ¿no? Por eso él dice, estimar es a los valores lo que el ver a los colores y el oír a los sonidos, ¿no? Son dos experiencias, dice él, la sensible y la estimativa. Avanzan independientemente una de otra. La facultad estimativa, que nos hace ver entre
comillas, los valores, es pues completamente independiente de la perspicacia sensible o intelectual. Y por eso él dice que, como son capacidades que el hombre desarrolla, hay genios en estimar igual que los hay del pensamiento. Puede ser que alguien sea muy bueno para la ciencia y para la ciencia empírica y pueda percibir con mucha agudeza la realidad, pero tal vez no sea tan bueno para captar valores, porque no tiene suficientemente desarrollada la capacidad estimativa. Bien, otro filósofo y que también pues, está en esta línea objetivista, pero que es de tradición marxista, es José Ramón Fabelo Corso, que es un filósofo de la Universidad de La Habana, todavía está vivo, y él sigue la línea del marxismo. Recuérdense el planteamiento este de Marx de que los valores tienen por base pues, el trabajo humano, ¿no? El trabajo socialmente necesario. Puede ser un poco que esta fundamentación marxista de los valores en el plano económico, pues la utiliza de trasfondo para hacer toda una, fundamentar una axiología, ¿no? De este tipo marxista, ¿no? Y que él dice que el valor es la significación socialmente positiva de los objetos y fenómenos de la realidad, mientras que la valoración no es más que el reflejo subjetivo en la conciencia del hombre de esa significación social. Él trata de buscar un criterio para jerarquizar los valores y que él dice que aquellos significados que tributen al bienestar social o al progreso social, pues son los valores que deben estar jerárquicamente, o sea, estimarse como jerárquicamente superiores, y los que no, pues entonces serían inferiores. Claro, aquí el problema, dentro de esta posición supuestamente, sí, objetiva, realmente así la fundamenta, es que determinar lo que es progreso y regreso, pues eso hay que realmente determinarlo muy bien, ¿no? Y él lo ve en la línea marxista del desarrollo de la sociedad conforme a la finalidad que vio en la historia Carlos Marx, y nos parece que, bueno, se pudiera esto enriquecer este punto de vista con otros referentes, ¿no? Incluso ellos, ustedes saben que la ONU maneja un criterio muy importante que es de índice de desarrollo humano. Bueno, pero bueno, es otra de las grandes propuestas que se hacen con respecto al tema de los valores. Ahora, ¿qué ha habido en todas estas propuestas? Vemos que unos tienden a ver a los valores como algo objetivo, se centran más, en este caso, en el objeto, y otros lo ven como algo más subjetivo, quiere decir, se centran más en el sujeto. Entonces, aquí el problema sería, pues, buscar la relación. Y esta relación es la que trata de establecer este filósofo y antropólogo argentino, Ricieri Frondizi, que él dice que los valores, pues, son una relación o expresan la relación entre el sujeto, el objeto y la situación. O sea, el valor tiene una esencia estructural. Yo no puedo hablar del valor si no veo la relación entre el sujeto y el objeto, pero teniendo en cuenta también la situación. Por tanto, él está en contra de definir los valores solo como objetivos y subjetivos, sino que el valor es el resultado de la relación de todos estos elementos en los cuales surge esta cualidad nueva, que es la que se denomina valor. Y bueno, ahí que tenemos los distintos elementos que pudieran tenerse en cuenta en una situación, ¿no? Ambientales, físicos, culturales, sociales, etc. Entonces, con relación al tema de los valores, pues algo muy importante es la diferencia entre los juicios de hecho y los juicios de valor. El juicio de hecho es aquel juicio que es descriptivo, que ya estuvimos hablando, ¿no? Es un juicio descriptivo. Y recuérdense que entonces, si es un juicio descriptivo, lo va a expresar aquello que no puede ser de otra manera. Y el juicio del valor, al contrario, nos expresa no lo que es, sino lo que debe ser. Por eso sí puede ser de otra manera. Los juicios descriptivos, su objeto son las cosas o hechos, mientras que en los juicios, pues, de valor, su objeto son los sentimientos, las opiniones, en definitiva, los valores. Los descriptivos se pueden demostrar su veracidad o falsedad, y mientras en los juicios de valor no. Por ejemplo, aquí tengo algunos ejemplos, ¿no? El paciente se encuentra en el estado terminal de su enfermedad, ¿no? Si hay un diagnóstico y hay hechos, pues es un juicio de hecho, ¿no? Ahora, fíjense aquí un juicio de valor. La eutanasia es una forma de muerte digna. Este juicio no es un juicio de hecho, este es un juicio de valor. La eutanasia es una muerte digna o puede ser también una forma de muerte indigna. No todo el mundo está de acuerdo con esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la gran diferencia? Cuando nosotros enunciamos un juicio de valor, no cambia
por cambiar la afirmación o la negación la esencia. Quiere decir, no se modifica el ser del objeto. Pero cuando se formula un juicio descriptivo, sí se modifica el ser de ese objeto, si el enunciado es positivo o negativo. Por ejemplo, el paciente experimenta sufrimiento insoportable, ¿no? El juicio de valor. Es bueno adelantar la muerte cuando el sufrimiento es insoportable. No todo el mundo va a estar de acuerdo con eso, ¿no? Existen altos índices de suicidio entre jóvenes patagónicos, por ejemplo. Para suicidarse hay que ser muy egoísta. Entonces ya este segundo es un juicio de valor. Este no, porque este se sustenta, digamos, en un análisis estadístico que se haya hecho, ¿no? Un estudio epidemiológico. Por tanto, aquí hay un problema esencial cuando se aborda los valores. Es la jerarquía de los valores. O sea, los valores tienen un orden de preferencia y elección. Y siempre ha habido una gran disputa. Si absolutamente, como vimos algunos teóricos, hay unos valores que están por encima de otros, o si realmente no, la jerarquía no puede ser absoluta. Esto se puede enfrentar también y fundamentar desde un punto de vista naturalista, por ejemplo, lo que dicen, la vida siempre es el primer valor, y buscar excepciones, o los que lo abordan, digamos, desde el punto de vista de una ética dialógica. Tenemos que ponernos de acuerdo a ver cuál va a ser el primer valor y los demás valores, que es lo que hace, digamos, un parlamento cuando decide la eutanasia. Entonces, aquí nos parece que hay algo muy importante, y aquí yo sigo una idea de Diego Gracia. Hay algo absoluto en los valores, sí, que es la forma. La libertad sí es un gran valor. Absoluto, sí. Por su forma, sí. El ser humano debe de comportarse con libertad. Si no, pues no podemos valorar su conducta como plenamente humana. ¿De acuerdo? Ahora, ¿dónde empiezan las diferencias? Y aquí viene la parte relativa. ¿Qué vamos a entender por libertad? O sea, el contenido del valor libertad. ¿Libertad para qué o libertad de? Entonces, aquí vienen pues las distintas interpretaciones. Sin embargo, este enfoque, pues ustedes saben, se ha venido reforzando con este planteamiento de la cortina, de la ética de mínimos y la ética de máximos. O la moral de mínimos, como dice ella también, y la moral de máximos, porque hay una ética de mínimos y de máximos, porque hay una moral de mínimos y una moral de máximos. Bueno, ya ustedes, quizás la mayoría, pues ya conozca este tipo de argumento, ¿no? Que es muy importante. O sea, los valores de mínimos son aquellos que deben de garantizar el bien común y, por tanto, la felicidad de la comunidad. Por tanto, deben ser imperativos para toda la comunidad. Y los valores de máximo, pues son aquellos que a título privado, un grupo, una persona, pues comparte, porque considera que son importantes para su felicidad como grupo o para su felicidad en el plano individual, ¿no? Por tanto, estos no son imperativos, estos no se le pueden imponer a la sociedad. Son válidos condicionalmente para el grupo ese que comparte estos valores. Pero sin duda, nos dice Adela Cortina, no puede haber ética cívica y mucho menos una convivencia social si no existen pues determinados valores de mínimo. Entonces, de aquí viene esta gran diferencia. Bueno, hay otras clasificaciones de los valores instrumentales, lo que se utilizan como medio, fundamentales, aquellos que son un fin en sí, objetivos o subjetivos, ya hemos estado viendo, cuando lo veo de manera subjetiva o objetivo el valor, absolutos o relativos, de lo cual ya estuvimos hablando. Miren, hay algunas referencias para buscar estos valores de mínimo. Por ejemplo, la Declaración del Milenio pues nos da esta tabla de valores de mínimo: libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia, respeto de la naturaleza, responsabilidad común, y de cierta manera, pues los valores que están presentes en las declaraciones de principios de derechos humanos y en los tratados internacionales, pues de cierta manera son un referente de lo que sería una ética de mínimo. Y bueno, como ven, es pues un mundo complejo, el mundo de los valores, pero convivimos con ese mundo y hoy los valores pues siguen siendo y serán pues el referente para nosotros juzgar la moralidad de los actos y por supuesto de manera consciente y consciente los seguimos o no en la vida cotidiana. Empecé con una frase y bueno, quiero terminar con otra. Esta la tomé de Immanuel Kant en una obra que se llama Lecciones de Ética, y Kant aquí dice una idea muy interesante ya casi al final. Él dice: el destino final del género humano es la perfección moral, en tanto que ésta sea realizada mediante la libertad humana y se capacita así al hombre para una mayor felicidad. Es lo que nos dice Kant. Bueno, hay muchas finalidades, creo que esto tiene mucha vigencia, porque hoy incluso
pues lo que se nos está bombardeando por todas partes es que el éxito debe ser el fin de la vida. Y bueno, Kant nos quiere salvar con esta frase. Bueno, sirva esto para seguir profundizando en lo que es la moral y seguir tratando de ser mejores también en la vida cotidiana y, por supuesto, en la moral que forma parte de nuestra vida cotidiana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jesús Armando Martínez Gómez. Sin duda, una